De preocuparnos aún más viendo cómo las bandas en Haití son las que manejan ese país. Ahí no hay gobierno, ahí no hay nada, pero están siendo asesoradas por compañías mercenarias que dependen de China. Mueve a preocupación porque entonces ahí la tensión geopolítica entre esas potencias repercute aquí y a nosotros nos puede perjudicar. Y usted dice que la empresa que dirige eso es China. Investíguelo y lo va a confirmar. Bueno, seguimos aquí en la entrevista central del día de hoy de este matutino Su Mundo con un invitado estelar, un hombre que tiene una larga trayectoria en la política dominicana y donde se toman las decisiones, el diputado nacional, don Elías Wessing Chávez. Buenos días, diputado. Muy buenos días, un placer poder estar aquí con ustedes. Qué bueno, tenemos temas importantes para tratar con usted. Yo primero le quiero preguntar si usted conoce quién es Yoseli Castillo Fuertes. No. La verdad que no. Pues yo se lo voy a recordar para entonces preguntarle qué opinión usted tiene. Esa fue la joven que alteró el himno nacional y le metió todo el tema lésbico al himno nacional, y que el encargado de efemérides patria, Juan Pablo Uribe, sometió ayer un caso de sanción. ¿Qué opinión le merece esa alteración del himno nacional? Bueno, estábamos esperando esa reacción de parte del gobierno. Nos alegramos al ver que ya se tomó esa iniciativa. Eso es algo que no se debe de permitir que pase como si nada. Entendemos que debemos fortalecer los valores, en este caso de la patria, los símbolos que nos representan a nosotros, y no porque se trate de ese colectivo, porque la persona que hizo eso junto con un grupo de personas pertenece a un colectivo X. No, cualquier ciudadano dominicano que atente contra el himno nacional, contra cualquier símbolo nacional, debe de ser llamado a capítulo y debe de ser traducido a la justicia, como se va a hacer con esta joven. Yo diría que también hay una complicidad, porque eso no vino porque ella lo hizo voluntariamente. Ahí había un conjunto de personas, y lo lamentable es que nos hemos enterado de que hay ONGs que están financiando ese tipo de programas y de políticas que se inscriben en una línea filosófica que se denomina progresismo, un progresismo que yo lo pongo siempre entre comillas, porque no creo que ese sea el verdadero progreso para un país o para una sociedad, y yo creo que eso también debe de revisarse. Aquí hay una serie de ONGs que están financiando la antipatria, es decir, aquí hay gente que viene de fuera y tal vez creen que Guacanagarix o Caunabo están aquí todavía, y muchos pues se comportan de esa manera. Nosotros debemos de ponerle un stop, un paro a eso. ¿No lo ve usted como una provocación? Porque no estamos hablando de una persona de baja formación académica y profesional, estamos hablando de una poeta. Atentar contra un emblema que es sagrado para cualquier nación, por ejemplo, y más en el caso de la República Dominicana, eso no es una provocación. Y respondieron muy bien, no solamente la Comisión de Efemérides Patria, sino también el Instituto Duartiano presentó una querella, y hubo otra organización cívica que presentó una querella. Fueron 3 querellas, y hasta donde sé, hay una tipificación penal para esa violación. Claro que sí, hay una sanción. ¿No cree usted que eso es una provocación? Esa es una afrenta, eso es un vilipendio, eso tiene todos los calificativos contra lo que representamos nosotros los dominicanos. Y eso forma parte, vuelvo y reitero, de una corriente filosófica que trata de cancelar todos los valores de un país, afrenta contra todo lo que es la historia de un país, como una manera de atacar las simientes, o los cimientos, mejor dicho, de los estados-nación.
e inscribirlos en un proceso de globalización donde no hay fronteras, donde no hay himnos, por eso lo hacen, y de manera que nosotros debemos ponernos frente a eso y oponernos radicalmente. Revisando el Código Penal de la República Dominicana, que estará vigente hasta que entre el nuevo código que ustedes aprobaron en el Congreso Nacional Honorable, el artículo, el 215, establece una pena de 15 días a 1 año de prisión para el concepto que usó el legislador, que usaron ustedes en lo que aprobaron en el antiguo código, es ultrajar los símbolos patrios, que son 3, el himno, la bandera y también entonces el escudo. ¿Qué considera usted? ¿Es una pena para el ultraje muy mínima que debe ser revisada? Es la opinión y pregunta que le quiero formular. Bueno, realmente es el artículo 310 en adelante. Okay. Y la pena entiendo que es racional en el sentido de que recuérdese que siempre va a haber concurso de infracciones y el concurso de infracciones implica cúmulo de penas. Yo siempre he querido aclararle eso a mucha gente, que un delito que tiene de 4 a 10 años, por ejemplo, 5 a 10 años, podría convertirse en una pena de 15 años. Ese es en el nuevo. Ese es en el nuevo código. Yo citaba el anterior. Ah, bueno, el anterior. Bueno, entonces tenemos... En el nuevo entonces se aumentaron las penas para los que ultrajen. Claro que sí. Bien. Se aumentaron y vuelvo y reitero, hay cúmulo de penas. En el que tenemos ahora, bueno, eso es lo que hay que aplicar, porque no es retroactivo hasta que no se publique, hasta que no pase la vacatio legis, que es de 1 año. Ya. Diputado, el presidente ayer en la semanal habló de muchos temas y dentro de ello habló de la capacidad de compra del salario de los dominicanos y le mandó un mensaje al presidente Fernández, lo mandó al Moody's, lo mandó a la FAO, lo mandó a estudiar todos esos temas. La economía dominicana, diputado, ¿usted cree que el presidente tiene razón cuando dice que ahora se vive mejor con el salario que hay ahora, con los precios que habían antes? No, mire, la inflación está atacando fuertemente la economía familiar. Cuando nosotros vemos que un gobierno tiene muy poco margen para invertir en capital y todo se va en gastos corrientes, específicamente en pensiones, en salarios, esa es una economía que va en una espiral inflacionaria y el poder adquisitivo del peso disminuye. Ha habido un balance, un equilibrio, vamos a decirlo así, en la tasa de cambio. No se puede decir que ha habido una escalada, pero entendemos que hay muchos negocios, por ejemplo, que cuando usted va hoy con una cantidad de recursos a hacer una compra, dentro de 15 días posiblemente lo que usted llevó no pueda comprar lo mismo porque de repente han aumentado los artículos de primera necesidad. Entonces ese desequilibrio desmiente al presidente de la República. ¿Desmiente? No, sí, claro, la realidad... O sea, el presidente queda desmentido ante esa declaración. Pero claro, porque la realidad concreta nos dice que el dominicano ahora mismo no encuentra un buen trabajo, porque no hay empleos productivos, el primer empleador sigue siendo el Estado y eso entiendo hay que cambiarlo, hay que revertir ese modelo económico, pero para eso se requiere una nueva mentalidad desde el poder y la mentalidad que tenemos en el poder es la de implementar y seguir implementando una economía keynesiana, que es una economía prácticamente de tipo socialista y todas estas medidas pues perjudican a la larga a la gran masa que dicen ellos defender. Entonces aquí debemos apuntar a un modelo económico como lo plantea la escuela austríaca, que es totalmente diferente a la escuela que se está aplicando aquí desde hace muchos años. Fíjese que yo soy legislador
Y uno de los problemas que tenemos ahí en el Congreso es que paulatinamente recibimos una serie de préstamos, préstamos que muchas veces no podemos fiscalizar y que ahora, gracias a Dios y gracias a, sí se puede decir que nos apuntamos ahí un punto, vamos a decirlo así, y es que vamos a poder darle seguimiento a estos préstamos con la ley de fiscalización del Congreso, que estaba pautada en la Constitución o está pautada en la Constitución y por primera vez ya tenemos una ley, pero aquí se toman préstamos y no sabemos qué se hace después con esos recursos. Hasta ahora es así. Usted plantea la economía austríaca, el modelo austríaco, ese es el de la mano invisible, que el mercado se regule solo. No, yo creo que hay una regulación, debe haber una regulación mínima del Estado. Cuando hay, por ejemplo, oligopolios, el Estado entonces debe de intervenir para evitar que 2 o 3 se aprovechen de la economía. En ese tipo de situaciones entendemos, pero la riqueza la produce el empresariado medio, el empresariado alto, y no es el Estado que la produce. Pero me da la impresión, diputado, y me disculpa, que los partidos de oposición, fuera del PLD y fuera de la Fuerza del Pueblo, no están contradiciendo al presidente de manera habitual, como deberían, si tienen una postura como lo que usted está diciendo ahora. Bueno, lo que pasa es que si nos vamos a la parte ideológica, tanto del partido oficial como de los 2 partidos que usted acaba de mencionar, estamos hablando de partidos alineados a la socialdemocracia, partidos alineados al Foro de Sao Paulo, al Grupo Puebla, en fin, ellos tienen una concepción de lo que debe ser un modelo económico muy parecida, no hay mucha diferencia. Entonces, nosotros que estamos en la oposición, estamos tratando de agrupar una serie de partidos que, a diferencia de la línea que mantienen esos partidos, es una línea disruptiva totalmente, que propugna por que el Estado sea más pequeño y que la economía pues se maneje abiertamente, con poca regulación, solo la regulación necesaria, como dije anteriormente. Es algo parecido, pero aplatanado, porque nada es igual, lo que pasa en un país no pasa necesariamente igual en este país. Lo que está sucediendo en Argentina con Milei, que ha roto todos los esquemas y la economía está creciendo y el empleo está creciendo precisamente porque ha cambiado totalmente esa tónica del modelo socialista, porque es un modelo socialista, no tal vez radical, a lo rancio, a lo ortodoxo, pero sí es un socialismo light, y contra eso yo creo que debemos de bregar desde la oposición. El modelo en la escuela austríaca, no tengo todos los detalles, pero es como de derecha, ¿no? Es bien capitalista, bien flexible. Es lo poquito que recuerdo de lo que he estudiado de esa escuela. Allá en la UAS. En la UTE fue que la leí. Pero la socialista es tal cual usted la define, ¿no? Una mayor presencia del Estado, no va con las privatizaciones, mantienes monopolios, ¿verdad? Con el argumento de mayor participación o beneficio para el pueblo. Eso más o menos, así uno define derecha e izquierda. Pero Luis, el PRM no tiene un corte eminentemente socialista, honorable. Bueno, lo que pasa es que las medidas económicas sí caen dentro del keynesianismo, que es un socialismo light. Porque cuando tú aumentas el gasto corriente, cuando tú apruebas pensiones solidarias a gente que ni siquiera ha trabajado aquí, cuando tú haces eso, tú lo que estás es gastando el dinero, y entonces ¿cómo tú vas a lograr reproducir ese dinero? Quien reproduce el dinero es el sector privado. Vamos a estar claros con eso. La política social
en el sistema austríaco se mantiene, pero lo único que hace es que focaliza la ayuda social y no lo hace de manera generalizada, porque cuando tú vienes a ver todos estos programas sociales que se aplican, hay gente ganando bonos solidarios que no deberían estar ganándolo. Entonces, es una política focalizada al que está en una situación precaria realmente. Pero para eso hay que hacer una planificación y tener el coraje de aplicar esa política, porque aquí para hacer eso hay que jugarse la faja, como decimos. Usted habló ahora de las pensiones solidarias y precisamente ese ha sido uno de los temas que ha generado mayores críticas al presidente de la República, porque las pensiones solidarias son pensiones establecidas para personas que están en una situación de vulnerabilidad, generalmente de 6,000, 7,000 pesos. Pero el presidente de la República ha sido altamente criticado por parte de la oposición política porque ha aprobado una multiplicidad de pensiones de hasta 175,000 pesos, incluyendo a personas que nunca han pasado por una institución pública. Exacto, y eso no debe de ser. Aquí debe de venir, un gobierno que surja aquí, que quiera cambiar las cosas para bien del pueblo dominicano, debe revisar eso. Eso hay que revisarlo. Pero ¿cómo usted cataloga eso? Porque no, eso no es populismo, eso no es utilizarla para politiquería. Eso es populismo, eso es usted dilapidar el dinero de nosotros, de lo que pagamos en los impuestos. ¿Qué le parece a usted el seguimiento a los temas de corrupción en este gobierno? A propósito de que ayer Carlos Pimentel, director de compra y contrataciones públicas, mandó un expediente de investigación del INAVIE sobre unas compras ahí de corrupción. ¿Usted le da seguimiento a la situación de INAVIE y qué usted cree que está pasando en este gobierno con el tema de la corrupción? Mire, a mí me gusta hacer una oposición justa. Yo las cosas que entiendo negativas las critico y otras que entiendo positivo las pondero. En el tema de la persecución a la corrupción entiendo que este gobierno de alguna manera ha llenado las expectativas, sobre todo considerando lo que sucedió en el gobierno anterior y las persecuciones, los casos que se abrieron en la justicia independiente, y si lo ponemos en una balanza yo le doy una buena nota. Entiendo que ese tipo de acciones que se están descubriendo ahora deberán tener una respuesta. Nosotros tenemos una buena opinión, no podemos decir lo contrario. ¿De quién? De las personas que están dirigiendo la Procuraduría General de la República, en este caso de la magistrada Jenny Berenice, que es una persona que me merece respeto y que tiene para mí tiene una hoja de servicio. Pero aquí vino importante. en estos días, diputado, aquí vino en estos días el señor de la Rosa Tiburcio, Julio César. Sí. Y dijo, cuando le preguntamos sobre los expedientes que tiene la señora Milagros Ortiz Bosch en Ética y Transparencia, que le llevan casos de supuesta corrupción, dijo, no, lo que pasa es que doña Milagros somete casos sin sustento jurídico ni nada, y eso se queda así. Es decir, que no sé, pero como que no hay nadie preso de este gobierno por corrupción. O sea, este gobierno está bien en administración pública. Lo que pasa es que ciertamente un expediente que no esté bien instrumentado, no vale ni la pena proceder con él porque se cae en el entramado judicial. Hay que hacer las cosas bien. Cuando una persona ha cometido hechos, exacciones, esto debe de quedar bien ilustrado en un expediente, porque es jugando con la vida de las personas que usted está. Entonces, ahora vamos a tener una ventaja dentro de un año cuando este Código Penal se aplique, porque hay una serie de tipificaciones que no la teníamos, más de 70 tipificaciones de delitos. Es un Código Penal moderno, para esta época, no es perfecto, vamos a estar claros. Hay algunas cosas que deberían de modificarse en este año y entiendo que esa inquietud va a quedar salvada ahora con esa especificidad. Pero usted está muy optimista de este gobierno, diputado. Lo veo muy optimista. No. Recuérdate que venimos hablando
en esta entrevista de varias cosas. Sí. Hemos hablado del aspecto económico, con el cual estoy totalmente en desacuerdo con las medidas que se están tomando, pero si tú me preguntas de otras áreas como esta que estamos hablando, bueno, yo tengo que ser objetivo. ¿Usted vio el encuentro del presidente Leonel Fernández con Amarante Barret? Sí, lo vi. Sí, con Avancemos. Así es. Que prácticamente declararon una alianza ahí mismo. Sí, lo que sucede es que está pasando un fenómeno, y es que la Fuerza del Pueblo está succionando la base del PLD. ¿Cómo? Sí, sí. Eso es muy malo. Yo no sé si es malo, bueno, pero es lo que se ve. Por ejemplo, allá en la Cámara de Diputados, el bloque de la Fuerza del Pueblo es mayoritario de la oposición y van a incorporarse más diputados. Eso está pasando. Entonces, no ¿usted ve eso negar. positivo? ¿Eso positivo que la Fuerza del Pueblo y Leonel Tenso nosotros tenemos muy buenas relaciones con la Fuerza del Pueblo y lo bueno que le pueda pasar, lo bueno que le pueda pasar a la Fuerza del Pueblo y a nuestro amigo Leonel, pues a nosotros nos alegra también. Pero no sería mejor que cada partido de la oposición, sobre todo los dos partidos mayoritarios, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. El Liberación Dominicana no está por encima de la Fuerza del Pueblo. No, yo no estoy diciendo que esté por encima. Estoy refiriéndome a que son los dos partidos mayoritarios de la oposición política. Sí. Entonces, ¿no sería más conveniente que ellos traten de crecer cada uno hacia afuera y no regateándole o sonsacándole la gente uno al otro? Eso no es mucho mejor para la democracia. Lo que pasa, mi amigo, es que usted no puede evitar que una persona se disguste en un lugar y quiera estar en otro lugar. En este caso, estamos hablando de la misma gente. Porque ¿cuál es la base del PLD y la de la Fuerza del Pueblo? Son las mismas personas. Lo que sucede es que la vislumbre que se ve en uno y en otro es totalmente diferente. Sí, pero hay un sacamiento, otras bambalinas, usted lo sabe, diputado, que hay un sacamiento, hay ofrecimiento, vente para acá que te voy a dar tal posición, te voy a dar posiciones importantes para tu gente, te voy a llevar a la dirección central. Usted sabe, señor diputado, porque venga acá, vivimos aquí. Bueno, pero es que ese es el pan nuestro de cada día, de la política de nosotros. Visto eso, esa es la cultura política visto un hombre pragmático de la política, como es usted, y ya acaba de decir lo que está pasando ahí en ese entorno. Pero otro que es otra fuente de información permanente y en llave suyo, como es José Fran Peñaguaba. Sí. En llave suyo, ¿no? Sí, claro. José Fran es mi hermano. Sí. Cuando ustedes se juntan, ¿quién consulta a quién? Mira, José Fran es una especie de gurú. Sí. Y uno, le dicen el Saibaba de la política dominicana. Hay que beber siempre. Sí. él ha estado opinando en estos días, diputado, sobre el tema de las alianzas a futuro. Sí. Y ha estado planteando escenarios posibles. Ustedes como PQDC, ¿qué escenarios vislumbran para armar un bloque opositor? Mire, yo entiendo que hay muchas cosas que van a suceder. Todavía el uno decir, mira, esto es como hacer un acto de hechicería, de adivinar y cosas. Pero entiendo que un bloque opositor debe de estar alrededor de la Fuerza del Pueblo. Ya sea con Leonel como candidato presidencial, o ya sea con Omar Fernández como candidato presidencial. Uno de los dos. Uno de los dos va a ser. Sí. De ahí va a suceder, porque los números, las encuestas que nosotros hemos visto, eso es lo que dicen. Y mientras el gobierno esté tomando estas decisiones desacertadas, sobre todo en el plano económico, eso va a fortalecer a ese polo. No veo que la Fuerza del Pueblo y el PLD se puedan unificar. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque mientras Danilo Medina sea la persona que dirija el PLD, yo lo veo muy difícil. Los hechos nos demuestran que ahí hay un tipo de diferencia de tipo personal, ni siquiera ya política. Ajá, ¿entre Leonel y Danilo? Sí.
pero sobre todo de parte del expresidente Danilo Medina, y entonces no veo la posibilidad. Bueno. De hecho, ahí veo que en el PLD ahora han surgido varios candidatos más, precandidatos, y eso lo único que va a crear es un debilitamiento de ese partido. Otro gurú de la política estuvo aquí sentado ayer, él le llaman Fiquito Vázquez. Sí, Fiquito, mi amigo. Él dijo ayer aquí algunas cosas importantes, interesantes, pero dijo que para el 28 la llave la tiene Danilo Medina. Y dijo que Danilo Medina podría obtener el PLD un 15% y que eso pesaba más que un saco de azúcar de 125 libras en un proceso electoral en el 28. ¿La llave la tendrá Danilo? No, mira, yo no lo veo así. Yo vuelvo y te digo que la Fuerza del Pueblo está succionando las bases del PLD. Y al final ese 15% no será así. Ahí difiero de mi amigo Fiquito. Creo que el PLD va a quedar en un 4 o un 5%. Y muchos PRM ahora disgustados también van a ser aglutinados en una oposición, un frente opositor. ¿En un 4 o 5%? Sí, sí. No importa el candidato. Bueno, ya cualquiera de los candidatos a la Fuerza del Pueblo, yo entiendo que van a ser importantes. Bien. Me llama mucho la atención y me sentí contento a la vez que 4 organizaciones de derecha de la República Dominicana... Tú lo dices como con sorna, como... No, ese es mi amigo del PQDC, no me ponga... Pero no les recargue el tema de derecha. Son de derecha, Sí, oigan sí, quienes firmaron ese... somos de derecha. Sí, pero yo sé lo que le estoy diciendo. Es una coalición que se está formando de derecha, óiganlo bien, con la bendición de Donald Trump, ¿tú lo sabías? Entonces, me gustó ver ahí a Kiki Antún con su PRCC, el PQDC que usted encabeza como su máximo líder, el PDI de mi hermano Ismael Reyes Cruz, que está feliz con ese comunicado, y me chipea un poquito la Fuerza Nacional Progresista por estar el doctor Pelegrín Castillo. ¿Por qué ustedes están preocupados por el Gran Caribe? Pero si usted no sabe lo que es el Gran Caribe, a quienes nos escuchan y ven, entonces yo creo que usted lo explique. ¿De dónde salió esa iniciativa de ustedes de preocuparse por la estabilidad política del Gran Caribe? Mira, nosotros tenemos un grave problema y es el problema de la inmigración de nacionales haitianos en la República Dominicana. Y cuando se habla de ese tema y se pide a la comunidad internacional que fije sus ojos para acá, la comunidad internacional nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Pero a eso tú tienes que unificar cosas que están pasando en países como Colombia, que vemos que el presidente Petro ha ido 2 veces a Haití, que vemos, por ejemplo, que Venezuela tiene unas relaciones muy óptimas con lo que es el Irán de Oriente Medio, donde tiene una serie de entrenadores militares iraníes allí en sus Fuerzas Armadas. Tú tienes que ver también el hecho del crecimiento de las mezquitas en Haití. Todo eso forma parte, son elementos que forman parte de una situación tan compleja como la que vive Haití y el Gran Caribe. Todo eso va a repercutir en esta zona. Entonces nosotros hemos unificado criterios porque pensamos igual en ese aspecto y hemos lanzado este comunicado de advertencia para la comunidad internacional y también para la nacional. Nosotros creemos que esta es una situación que no debe de pasar desapercibida. Y entiendo que las 15 medidas para correlacionarlo con lo que se está haciendo aquí, que ha tomado el presidente para tratar este tema de la inmigración haitiana, eso como que se ha debilitado últimamente. Se reunió el CES, ya no se reúnen, y las medidas que ¿Usted se cree adoptaron, que se está descuidando ese tema? Sí, eso se está descuidando. Mire, ese tema no se puede descuidar, porque es el primero que nosotros debemos tratar y el gobierno lo está descuidando, y por eso ese llamado viene en un momento preciso en el cual vemos también tensiones entre Venezuela, Estados Unidos, y fíjese ahora con el deceso muy lamentable del senador Miguel Uribe. Todo eso son situaciones que nos preocupan.
Entonces, ese comunicado, que al igual yo lo veo prudente, necesario, razonable, de hecho, los partidos deberían hacer con más frecuencia ese tipo de análisis y presentarlo a la sociedad. Ustedes, los partidos de oposición emergentes, deberían hacerlo con más frecuencia, yo diría. Sí, reunirse y fijar posiciones. Ese mensaje, diputado, ¿es para consumo local o para consumo internacional? Eso es para todo. Eso también es un mensaje para nuestros socios internacionales. Y esta tensión que se da ahora mismo entre Estados Unidos y China. Le voy a dar este dato. Nuestra reportera, Carol Pérez, una periodista dominicana que vive y reside y ejerce el periodismo en Colombia, específicamente en Bogotá, y es parte de este equipo. Cada semana nos actualizamos con las noticias. Dijo aquí, y tuvo repercusión, porque sacó titulares, que la visita de Petro, del presidente Petro, a Haití, es una especie de apalancamiento o pivote de China para entrar en el mercado o el control en algunos aspectos de Haití. ¿Usted maneja información sobre este aspecto? Sí, claro, y hemos de preocuparnos aún más viendo cómo las bandas en Haití son las que manejan ese país. Ahí no hay gobierno, ahí no hay nada, pero están siendo asesoradas por mercenarios, por compañías mercenarias que dependen de China, porque Blackwater, que maneja Eric Prince, ¿es norteamericana? Es una compañía china. Pero en Blackwater se decía que el jefe de Blackwater es Eric un militar Prince, de Estados Unidos. Ex militar de Estados Unidos. Y cerca de la tendencia de Trump, ¿eh? Sí, pero la compañía es china. Ajá. La capital es china. Entonces todo eso mueve a preocupación, porque entonces vemos cómo ahí la tensión que se da entre geopolítica, entre esas potencias, repercute aquí. Y a nosotros nos puede perjudicar, porque el problema de nuestro es que tenemos una frontera sui generis, atípica totalmente, muy diferente a las fronteras que se dan en otro lugar. Usted ha dicho algo, discúlpeme que lo interrumpa, porque claro, es que usted ha dicho algo muy relevante. Porque si conectamos entonces lo de Petro visitando 2 veces Haití, como un pivote de la potencia china, haciendo diligencias en esa dirección, y usted acaba de decir, yo desconocía ese dato, de que Blackwater, que es una agencia para muerte por encargo, así mismo, ¿verdad? Porque esos son mercenarios. Mercenarios, es una muerte por encargo lo que usted hace. Y paga por muerte. Resolví esto, me paga tanto. Están entrenando allá. Y usted dice que la empresa que dirige eso es chino. Sí, claro. ¿Y dónde usted saca ese dato? Investíguelo y lo va a confirmar. No, yo creo en lo que usted dice. Yo lo que quiero es escarbar un poco más en la fuente. No, son informaciones que uno maneja. No información, en ese caso un dato. Es muy diferente. Hay otro dato que está muy conectado directamente con eso, señor diputado. Recientemente ingresó a territorio dominicano un señor que fue presidente del Consejo Presidencial de Haití, pero ayer fue detenida en el aeropuerto de Puerto Plata una ex alcaldesa de Maracayé, de Haití, que venía desde Canadá. Hubo información de inteligencia que decía que ella venía con una cantidad exorbitante de dinero. Cuando la detuvieron, le encontraron la gran cantidad de dinero que las autoridades no han querido especificar, pero no dinero en efectivo, sino en cheques. Esto parecería ser indicar que hay una gran cantidad de ciudadanos de alto nivel de Haití que están tratando de salir de Haití porque están pensando en la posibilidad de que Estados Unidos haga alguna incursión en Haití precisamente para detener ese plan que tiene China de ingresar a Haití. ¿Es así, diputado? Bueno, mira, China está aquí también. Y de manera que no nos debe sorprender que también quiera estar en Haití. Es una realidad, tenemos relaciones también diplomáticas con China. El tema está en ese juego de potencia, ¿cuál va a ser la posición de la República Dominicana?
¿Nos vamos a quedar en el medio para coger golpes de los dos? ¿O vamos a optar por una política de alianza estratégica con uno de los dos? ¿Usted qué plantea? No, la alianza estratégica nuestra debe de ser con los Estados Unidos. Ajá. Sí, claro que sí. Oh, Claro usted que sabe sí. que el dijo 80% del comercio internacional de la República Dominicana es con Haití. ¿Usted sabe qué dijo Rosa NG en estos días? En un ¿Eh? programa, ¿usted sabe qué dijo Rosa NG, representante de los chinos, en un programa que yo participo en las Nuestra tardes? amiga Rosa NG. Rosa sí. NG dijo en estos días que el error que cometimos nosotros como país, y yo lo dije desde el principio, cuando el presidente Abinader señaló de que esa valle de Manzanillo, que para ahí ni miren que no pueden invertir estadounidenses en ese tema. Chinos. Que China no podía invertir, que eso tenía una reserva estratégica para nosotros. Ni en que telecomunicaciones tampoco. Ni en telecomunicaciones tampoco. ¿Sabe qué pasó? Dijo Rosa NG, que esa inversión china se fue para Perú y nosotros nos perdimos una inversión. Entonces, ¿usted cree que entregado de rodillas así frente a Estados Unidos? No, de rodillas no. Siempre con la frente en alto. Ajá. Pero nos conviene mucho más por las relaciones históricas y por el modelo económico que se debe de implementar aquí, en fortalecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y con China no. Tenemos relaciones con China, mantener unas relaciones, pero darle la preponderancia a una alianza estratégica regional con Estados Unidos. En la parte final ya que estamos conversando, diputado, Sí. se ha anunciado del tema de elecciones en Haití en febrero. 7 de febrero. Bueno, pero vamos ¿Qué usted cree de a eso? mandar el pleno de nosotros allá, de la Junta, para que dirija eso. Eso no tiene ningún sentido a nuestro modo de ver. ¿Quién va a votar ahí y quién va a dirigir eso? Barbecue. Eso no, para nosotros no tiene. Es un disparate realmente proponer elecciones sin pacificar primero ese país. Y la pacificación la veo muy lejos. Ya lo vamos a despedir. Sí. ¿Por qué no hicimos una rueda de prensa del bloque de derecha, donde está el PDI? No, eso viene. Tienen que hacerlo porque un comunicado, eso yo viene creo que porque- debemos hacer un briefing y carearnos los 4 líderes con los medios de comunicación. Eso porque viene. yo siento que usted no le tiene miedo al islamismo, no le tiene miedo pues a la... No se ríe. ¿Será que al nos ayatollah, ¿será que nos preocupa eso? al sucesor del ayatollah Khomeini, y tampoco le tiene miedo a Maduro. Yo creo que es a los chinos que usted le tiene miedo. No, pero por cierto, hablando del islamismo, no sé si tú sabes que aquí hay una ONG que está entrenando a las mujeres a hacer turbantes. Yo no sabía ¿Cómo va a eso. ser? Mire, finalmente, Turbantes de Evidente. se usan sí, allá. yo lo vi en las redes. Evidencia en todo eso, que eso hay que atajarlo con tiempo. Mire, Pero claro que sí. al margen de la corriente de fe religiosa, que es una cosa que hay que respetar, el que quiera practicar una corriente de fe es un tema, pero teniendo en cuenta lo que implica eso en cuestión de seguridad, hay que tenerlo Pero claro, vigilante, ¿verdad? Finalmente, ¿usted cree conveniente, porque hemos estado hablando, lo que dice Monclús, de un posible debatir con más frecuencia los partidos emergentes? Claro. ¿Usted estaría dispuesto a que, por ejemplo, un medio como este pudiera abrir el espacio para abrir un debate Claro. de esos primeros 4, como dar un ejemplo de qué es lo que se está planteando? Oh, pero claro que sí. Claro que Ojalá sí. y ustedes tomen esa iniciativa. Sí. Bueno, pues le tomamos la palabra. Muy bien. Gracias, diputado. Gracias a ustedes.